Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Voy a tratar en esta ocasión un resumen de la séptima lección del curso online internacional Historia, Presente y Futuro de la Seguridad Social. El tema central es los adultos mayores y la seguridad social. Antes de iniciar, quiero dar una explicación. Actualmente soy el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de trabajadores pensionados, jubilados y adultos mayores. Por lo tanto, tengo experiencia en el tema. He escrito 50 artículos sobre los adultos mayores y un libro titulado Adultos Mayores. Es este libro que escribí sobre los adultos mayores. ¿Quiénes somos los adultos mayores? Según las Naciones Unidas, todas aquellas personas que tienen 60 años de edad o más son adultos mayores. Eso es para los países subdesarrollados. Para los países industrializados o desarrollados, la edad es de 65 años. En muchas de las documentaciones de las Naciones Unidas, porque hay un tratado internacional sobre los adultos mayores, se trata el tema como envejecientes. Por eso hay muchas leyes en América Latina que hablan sobre envejecientes. Pero el término actual que se utiliza es de adultos mayores. Por lo tanto, si uno ve cualquier ley que habla de envejecientes, se trata de que ese es el término que hasta ahora usa las Naciones Unidas. Los adultos mayores tienen una relación con la población. Antes existía lo que llamaban una pirámide. Quiere decir, en la parte baja estaban los niños, después los adolescentes, los jóvenes, los adultos y al final los adultos mayores, los viejos, los envejecientes, los de tercera edad. El mundo ha cambiado y ahora la ciencia y la tecnología dan posibilidades que la salud de las personas se pueda adelantar más. Antes, cuando yo era pequeño, una persona de 50 años era un anciano. Hoy no. Hoy la situación ha cambiado y hay personas de adultos mayores que llenan una función muy importante. Quiere decir, en la parte poblacional, la situación ha cambiado y ya los adultos mayores tienen una cantidad, un promedio en la población muy alto. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho, pero además las familias ahora son más reducidas. Antes, una familia grande era normal. Yo soy de una familia que éramos 23 hermanos, yo era el número 17. Ya no hay ese tipo de familia, ni de 10, ni de 12. Ahora normalmente las familias son más reducidas, de 1, 2 o 3 hijos. Eso hace que hayan menos niños y que hayan más adultos mayores. Ahora bien, los adultos mayores tienen limitaciones. En primer lugar, por la edad. La naturaleza hace que la persona, cuando llega a una edad, tenga ciertas limitaciones. Es en el último tramo de la vida prácticamente. La mayoría de las personas de esa edad son normalmente pensionados o jubilados. Hay muchas personas
que tienen una edad sobre eso y siguen trabajando o seguimos trabajando, pero hay otras personas que reciben su pensión, su jubilación y se retiran. Segundo, la situación de la salud. No es lo mismo una persona de 60 años o más que un joven o una joven. La salud perjudica mucho a los adultos mayores. Y la alimentación no es la misma alimentación, la de una persona adulto mayor, que de un joven o de un niño. Ahora bien, con relación a la seguridad social, los sistemas de seguro y de seguridad social, que es el tema de este curso online, son excluidos de muchas de las leyes los adultos mayores. Las leyes están hechas para el sector formal, quiere decir las personas que trabajan, que tienen un salario, que tienen regalía pascual, que tienen bonificaciones, que tienen vacaciones, pero pocas veces se legisla para los adultos mayores. Y por eso hay momentos en los cuales los adultos mayores legalmente se encuentran invisibles frente a las leyes. Hay poca protección legal para los adultos mayores. Hay que hacer una reflexión. Una persona de 60 años, para poner el mínimo en los adultos mayores, ha pasado su vida pagando impuestos obligatorios a los gobiernos. Eso es en todos los países, no hay país excepcional. Si uno calcula la cantidad de impuestos obligatorios que se han hecho a los gobiernos, uno preguntará, bueno, y cuando esa persona ya no puede trabajar, ¿quién lo socorre? Es obligación del Estado, del gobierno, que está de turno. Por lo tanto, las demandas que hacen los adultos mayores no es pidiendo limosna, es un derecho por haber pasado toda la vida pagando impuestos. ¿Y qué hacen los gobiernos con esos impuestos? Reservan una parte para los adultos mayores. En muchos casos no. Hay poca protección para los adultos mayores. Es un derecho. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tienen los adultos mayores? Por lo menos aquí en la República Dominicana hoy, ningún adulto mayor tiene ningún derecho. Aunque hay muchos establecidos en la Constitución, en las leyes, en la Ley de Seguridad Social, pero no se cumplen. No hay un cumplimiento a las leyes que protejan a los adultos mayores. En esta séptima lección hay videos. Hay un video que se llama Respeto a los adultos mayores y otros se llaman Los adultos mayores, en dos partes. Son videos que nos orientan para nosotros, además de los documentos, tener idea de lo que está pasando con los adultos mayores. El envejecimiento es algo natural, es de la naturaleza. Nosotros nacimos, crecemos, nos reproducimos, nos envejecemos y morimos. Eso es la naturaleza en toda la raza, en todos los países, en todos los continentes. Nadie se escapa a eso. Pero hay que tener un concepto del envejecimiento. No es una enfermedad. Nosotros debemos vivir las etapas de la vida y en cada momento tenemos que saber cuál es el papel que nos desempeñamos. Y los adultos mayores tenemos que entender que el envejecimiento es algo natural y debemos vivir así. Hay otros videos, un video que se llama Reflexión de un abuelo, porque la mayoría de los adultos mayores somos abuelos. Y hay otro que yo recomiendo que vean, que se llama Cuando ya yo no pueda. Cuando yo ya no pueda. Es un video muy importante para leerlo. Es una reflexión de un hijo que hace una reflexión sobre su padre, su adulto mayor, el viejo. Y otro video que habla de hábitos saludables.
Los ingresos que tienen los adultos mayores, que normalmente son de pensiones o de jubilaciones, en otros casos son hijos que ayudan económicamente a los padres porque están trabajando, están produciendo, y de la misma forma que el padre lo protegió cuando era niño, los jóvenes deben ayudar a los adultos mayores. Es algo de la naturaleza. Quien dio la vida a los hijos, cuando tenga una edad, tienen los hijos que recibieron la vida de esa persona, tanto del padre como de la madre, sea hombre o mujer, tienen los hijos que tener cierta responsabilidad. Esos son los ingresos que tienen, pero ¿en qué un adulto mayor gasta esos ingresos? En medicina y en alimentación fundamentalmente, porque ya no hay época de presentación ni de lujos, nada, sino medicina y alimentos fundamentalmente. Hay un video que habla sobre la alimentación para adultos. Aquí ya después comienzan, o sea, la primera parte está todo basado en un artículo que yo escribí y que está en el libro Adultos Mayores, que se llama así mismo, Los Adultos Mayores. Pero después hay unos documentos sobre derechos de los adultos mayores a las prestaciones de seguridad social y servicios sociales. Es un documento para explicar cuáles son los derechos. La mayoría de los países tienen leyes muy buenas, pero no se aplican, no se cumplen. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos los adultos mayores, organizarnos para demandar, para pedir el cumplimiento de las leyes, sea que se llamen envejecientes de tercera edad o adultos mayores, para que se respeten y se apliquen las leyes. Lo que piden o lo que pedimos los adultos mayores no es una limosna a los gobiernos, es un derecho que nos asiste, como dije anteriormente, por haber pasado nuestra vida pagando impuestos cuando trabajamos, cuando compramos, cuando viajamos, cualquier cosa hay que pagar impuestos. Y los adultos mayores son personas que han pasado toda su vida pagando impuestos. Hay un documento sobre Panamá que dice la seguridad económica, deuda de la sociedad con los adultos mayores. Quiere decir, la sociedad tiene una deuda social con los adultos mayores, que son personas que en su vida productiva fueron eficaces, trabajaron, rindieron servicio a la sociedad. Y por lo tanto, ya las canas que tienen los adultos mayores hay que respetarlas. El documento dice que 2/3 partes de los adultos mayores de América Latina y el Caribe no han garantizado sus ingresos, no tienen garantizados sus ingresos. El 12% de la población panameña, el 13% de la población panameña son adultos mayores. Y la tendencia es que mientras más años pasan, habrán más adultos mayores. Hay un video que se llama Adultos Mayores entre maltrato y abandono. Otro se llama Oportunidades de los adultos mayores en Panamá. Y el tercero, la iglesia propone una ley para adultos mayores. Todo eso se refiere a Panamá. Hay otro documento que se llama Maltrato de las personas mayores. Es una realidad, es un estudio muy profundo que se debe leer despacio. El 16% de los adultos mayores son maltratados. ¿Quiénes maltratan a los adultos mayores? La familia, los amigos, los vecinos, porque después de 60 años, la persona, sea hombre o mujer, está muy indefenso y hay otras personas más fuertes, más vigorosos, que abusan y maltratan sexualmente, económicamente, socialmente. Entonces, este es un documento muy importante, el maltrato de las personas, que es una realidad. Hay factores de riesgo de los adultos mayores: el abandono de la familia, el maltrato que recibe,
las orientaciones que se dan en este documento para orientar a los adultos mayores y a quienes cuidan o protegen a los adultos mayores. Hay un video que se llama así mismo, Maltrato de los adultos mayores. En esta lección, la 7ª lección del curso Historia, Presente y Futuro de la Seguridad Social, y en este caso dedicado a los adultos mayores, dice que el 50% de los adultos mayores en México carecen de seguridad social. Quiere decir, no están protegidos por la seguridad social. Después hay un documento muy importante que es una explicación de qué es la Central Latinoamericana y del Caribe de pensionados, de trabajadores pensionados, jubilados y adultos mayores, CLAJUPAN. Hay varios videos explicando personajes cuando se inauguró un local de la CLAJUPAN en Santo Domingo, en la cual hablaron varios dirigentes sindicales, entre ellos Henry Molina, Gabriel del Río y Juanita Pichardo, una pintora que participó también en ese evento. Y también se habla del 6º Congreso de la CLAJUPAN, donde se trató especialmente sobre modificación de los estatutos, la nueva directiva y el plan de trabajo de esta organización, que abarca asociaciones de pensionados, jubilados y adultos mayores de América Latina en 18 países de América Latina. Después habla sobre la República Dominicana. Se fortalecen servicios de salud para adultos mayores, también hay un video sobre ese tema. Sobre la seguridad social y los adultos mayores, un artículo que escribí sobre ese tema. Y la ley 352 sobre protección a los envejecientes. Ya expliqué que muchas leyes hablan de envejecientes al referirse a los adultos mayores. Y finalmente hay un video que habla sobre los fondos de pensiones. Es un video que yo hice en una presentación en el programa de Nuria Piera en Santo Domingo para tratar el problema de los fondos de pensiones, un debate que tuve con el presidente de la República en ese momento, Leonel Fernández. Y aunque es un video que tiene muchos años, que han variado muchas cosas, sin embargo, los principios se mantienen. Quiere decir, los principios son que quienes pagan los fondos de pensiones son los empleadores y los trabajadores. El gobierno no aporta la parte que tiene que ver, en el caso de las pensiones, como empleador. Entonces, el gobierno trató en un momento de apoderarse de esos fondos de pensiones. Es un video para reflexionar sobre principios. Quiere decir, hay una serie de principios que uno tiene, que no importa el tiempo que ha pasado, y ese video ya tiene muchos años, pero los principios que se establecen ahí son los mismos actuales. Con esto terminamos el resumen de la 7ª lección del curso online internacional Historia, Presente y Futuro de la Seguridad Social. En este caso nos hemos referido a los adultos mayores. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta luego, amigos y amigas.